Muy bien, y ahora sí vamos a comenzar a hablar de algunos de los temas. Me parece interesante la visión del periodismo de un contexto de realidad. Y en este sentido, Natalia Nieto es una colega que no solo respetamos mucho, es amiga y además la admiramos. Gracias por venir, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches, Néstor, Gustavo. Siempre tan generosos, además, con la invitación y con la presentación. No, pero además es una mujer que labura un montón. ¿Cuántas páginas tenemos en este momento? Y bueno, es el amor por el periodismo, porque justamente seguimos con el acople a través de la web, pero además el año pasado, cuando empezamos con Silvia Noviaski el programa N&N, confluimos además con los colegas Mayra López y Martín Van Dam, con quienes conformamos Ciudadana Comunicación. Así que son 3 proyectos, pero que se basan en lo mismo, en el periodismo. La diferencia es que Ciudadana Comunicación trabaja periodismo de datos, es otra cosa además de dato duro, y en N&N, que estamos ahora en Aries de 9 a 11 de la mañana, lo que hacemos es participar los 4. Yo diría que tan orgullosa del equipo que tenemos que yo me puedo relajar y que laburen ellos, ¿viste? Porque son tan capos todos que está buenísimo el equipo, la verdad que nos entusiasma mucho. ¿Cómo hacen para que no se repitan temas, sino con abordajes distintos? Y porque fíjate que a Martín Van Dam lo conocen, está especializado en temas económicos, Silvia Noviaski sobre todo en temas judiciales, en muchos otros también, pero es su fuerte, y Mayra López es una gran periodista política, si no la mejor de las mujeres que están trabajando hoy en la actualidad. Entonces, creo que tenemos criterios distintos, abordajes distintos por ahí para un mismo tema, y está bueno confluir porque además estamos charlando todo el tiempo, o sea, viendo qué temas hacemos, cómo los abordamos, quién se ocupa, porque tampoco es cuestión de meter la cuchara en todo. No, yo no sé tanto, sé por encima de economía, por ejemplo, entonces de paso aprendemos todos, ¿no? Así que está bueno eso y poder hacer periodismo, que es tan difícil en estos momentos, en este contexto en la Argentina. Exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que innovar, hay que buscar un nicho. Y por último, lo más difícil, ¿cómo se financia? ¿Se puede o se debiera? Son 2 cosas distintas, financiar el periodismo. Y bueno, ahí está lo difícil, ¿no? Porque además creo que quienes hacemos periodismo o que lo hacemos de la manera en que lo estamos ejerciendo, no estamos hechos para vender claramente. No, entonces, además, periodismo de provincia, ¿no? Claro, un periodismo de grandes ciudades. De una capital, de una provincia de las chicas. Entonces, donde hay otros modelos de negocios, ¿no? Que se pueden exacto, entonces es más complicado, pero hay cuestiones que nos movilizan y que entendemos que tienen que ver también con la posibilidad de brindar otro producto y que eso pueda traer, miren qué ingenuidad, pero interés, ¿por qué no?, en periodismo serio, que hay una oferta que tal vez sea parecida a otras o no, porque está muy difícil, como decía, hacer periodismo, es muy complejo en el sentido de que es más fácil, sería hablando de esto que vos decías, Gustavo, pensar en los nuevos públicos, las nuevas audiencias, las nuevas plataformas, sería mucho más fácil trabajar solo en redes, por ejemplo, que es lo que vende hoy y que de hecho tiene tanto impacto que hasta tiene definiciones en peso político, o sea, así llega el presidente Milei básicamente con mucho apoyo virtual, diría, de TikTok, de las redes y el gran aprovechamiento que hizo con su imagen disruptiva, pero quiero decir que sería fácil hacer eso, no sé, capaz que no, porque estamos en otra etapa, pero siempre porque tratando somos de otra aprender. Generación también. Sí, es que los medios tienen su espacio, tienen su público, pero necesariamente también tienen que ser recortados en redes sociales si se quiere que realmente trascienda lo que se genera o en todo caso que llegue a otros públicos, porque las audiencias de los medios tradicionales son previsibles dentro de todo. Las redes sociales no son para reflexionar, nada de eso, ¿no? Es para y depende, viste que el algoritmo te lleva para los temas que te interesen, es fácil ver el feed de cada persona y te encontrás con más noticias. En mi caso, yo por ejemplo uso mucho las redes para trabajar, pero también como una forma de distracción viendo memes, de tonterías, pero que en todo caso me distraen un rato, pero sigue siendo una herramienta de trabajo que no es lo mismo. Más un insumo. Sí, porque además no es lo mismo, creo, para otros tipos de audiencias. O sea, no es lo mismo la generación hiperdigitalizada que viene detrás de nosotros, las generaciones, sobre todo los jóvenes, los adolescentes,
que inclusive se informan a través de redes sociales. Creo que nosotros no vamos primero a las redes a buscar la información. Entonces hay que ir entendiendo ese recambio generacional, el nuevo público, y tratar de ver también, bueno, cuál es el feedback, ¿no?, con la audiencia, cuáles son los intereses, sin que te maneje la agenda, digo, periodística. Está bueno saber dónde está el interés, porque por ahí vamos midiendo eso justamente cuando hablamos con el equipo. Hay temas que, por ejemplo, proyectamos para Ciudadana Comunicación, que suponemos que van a generar muchísimo impacto, porque nosotros vemos que mirá estos datos y no. Y otros temas que no suponemos que van a trascender con más impacto, con más vistas, con más likes, etcétera, nos sorprende. Entonces vamos también analizando qué espera por ahí el público, ¿no? Sobre todo en este momento de tanta desinformación, de tanta fake news. Que tengamos en la Argentina una oficina de desmentidas oficiales es hasta una caricatura del país, de lo que está pasando en el país y de cómo el propio gobierno nacional tiene que encontrar una estructura para desmentir las supuestas fakes, cuando es el propio gobierno nacional el que también emite muchísimas fakes. ¿Pero no percibís que eso ya se desinfló? Es decir, que ya se desinfló, que sí, tuvo un efecto no. que además quedó en un sector muy limitado de la política y los medios, y que para la gente pasó. Sí, si es que lo registró, ¿no? Pero aparte, fíjate que estamos hablando de institucionalidad, supuestamente una oficina de la Casa de Gobierno, pero no sé si por ahí va el interés justamente o lo que consume el público en general, porque fíjate que esas cosas te hacen pensar inmediatamente, por ejemplo, ¿por qué el caso Libra, que viene de febrero de 2025, no tuvo el mismo impacto, digo, como hecho de corrupción o pasible de investigarse, como obviamente tiene un sentido tal vez lo emocional y lo que significa que se ataque a la discapacidad? Pero Libra pasó desapercibido y sigue pasando, y ahora sí está tomando algo de forma, pero hay una sociedad, un público, un electorado, una ciudadanía que está como aceptando todo esto que está pasando en la Argentina, que cada vez nos sorprende más, ¿no?, por donde se mire, o sea, desde las posiciones con respecto a la guerra en Medio Oriente hasta el manejo de la economía, el endeudamiento, cómo se están matando las fuentes de empleo. Entonces es como si hubiera todavía un apoyo electoral y que legitime este modelo de gobierno, que por ahí no se explica, ¿no?, porque los números, la vida real siguen siendo cada vez más duros por lo que se sabe. Sí, hay un dato interesante que para tenerlo en cuenta. Recién ahora se está empezando a notar el efecto duro del ajuste económico, porque en el primer año se financiaron con ahorro, en el segundo año se financiaron con deuda, y ahora el problema es que están endeudados, entran en mora y no hay alternativa de recuperación del poder de compra del salario real. Claro. Este es un tema interesante para seguirlo de ahora en adelante, a ver cómo evoluciona, me parece. Y sí, pero hay algunas situaciones, por ejemplo, en el fin de semana leí alguna nota en algún portal porteño que hablaba acerca de cómo Salta estaba entre las provincias en las que se mantenía cierta calma social, porque todavía tenía ordenadas sus cuentas, y repasaba todas aquellas, como por ejemplo citaba Jujuy, cuando pasó primero lo de Santa Fe con la policía, luego la protesta policial en Jujuy con la renuncia subsiguiente de Juan Manuel Pulleiro, que era secretario de Seguridad, reclamos por salarios, se suman los docentes, como suele pasar, ¿no? Primero empieza un sector y se destacaba que Salta no estaba en esa situación. Y hoy vimos que sí hubo 3 grupos diferentes protestando en Casa de Gobierno y que se están gestando tal vez algunos bolsones de malestar o de expresión del malestar, porque ya la situación es muy difícil en Salta, o sea, si más de la mitad de la población activa que tiene trabajo está en la informalidad y además sigue buscando trabajo, sin hablar de quienes no tienen ningún empleo, está muy difícil la cosa como para que no se vaya viendo cómo se apagan un poco esos focos, ¿no? O sea, cómo se va solucionando, porque realmente está difícil. En términos de relaciones de poder, hoy, por ejemplo, salió una resolución judicial, una cautelar, que suspende 82 artículos de la nueva ley laboral. ¿Vos notás de que se está animando un poco más la justicia con el Ejecutivo o no?
Puede ser, creo que desde que empezaron las primeras acciones judiciales en contra desde el decreto 70, la ley de bases, la posibilidad de eliminar la Dirección de Vialidad Nacional, la quita de los medicamentos al PAMI, o sea, hablo de todas las esferas nacionales vinculadas con distintos temas, todo lo que eran decisiones políticas, anuncios, se fueron paralizando un poco y si bien al Ejecutivo Nacional no le interesa mucho, de hecho ya apeló esta decisión de declarar inconstitucional todos esos artículos, y sigue avanzando, pasa con el financiamiento universitario, como que no importa, la división de poderes no existe. Aún así estuvo funcionando la justicia. El tema es cómo está la Argentina hoy, porque realmente se ve como una institucionalidad quebrada. No hay ni que comentar lo que viene pasando en el Congreso desde que asumió Milei esta parte, que ni siquiera tenía la mayoría como para poder hacer los cambios que hizo y consiguió todas las voluntades. El Poder Judicial que va de a poquito haciendo estas cosas esporádicas o espasmódicas, pero que le ha ido marcando la cancha, pero no a fondo. Entonces hay una complejidad muy precaria, inclusive les diría, de mucha precariedad dentro del sistema político y ciudadano, porque en definitiva pareciera que todo termina la plata, termina siendo la justificación la falta de plata, ¿no? Digo, las provincias, hablando de Salta, cuyos legisladores terminan votando todo igual, sean de La Libertad Avanza o no, o sean representantes del espacio del cencismo, votan igual. Legisladores nacionales, es decir. Claro, legisladores nacionales en el Congreso a favor del oficialismo, supuestamente a la espera de algo, que en Salta evidentemente no llega, porque lo que se perdió de coparticipación no llega ni a la 10ª parte de los 3.500 millones que mandaron de ATN en marzo pasado. Entonces, terminan siendo migajas a cambio de desarmar una posibilidad de discutirse políticamente las cosas en el Congreso, porque tampoco hay retribución a eso, que ya es tan ostensible en Salta y en un montón de otras provincias, condicionadas por el Ejecutivo Nacional, ¿no? Pero esto no tendría como base, digamos, en un proceso evolutivo, es decir, de cambio constante, de la dirigencia en general, hablando de los tres poderes y también la dirigencia sindical, dirigencia social, etcétera, de una carencia de crédito de la sociedad a esa dirigencia y que cada vez se va profundizando más? Y sí, es clara esa lectura, ¿no? Ese descrédito que hay hacia las instituciones en general, o sea, no sé, acá mismo hay una contradicción que digo para hablar del plano local, ¿no? Los otros días decía Jorge Guaymás del Sindicato de Camioneros, le pedía públicamente al gobernador Sáenz que no se presente otra vez para la reelección, que ya fue mucho, que deje el paso a los jóvenes, y Guaymás era secretario general de Camioneros desde 1991, o sea, somos pocos y en nos el gobierno conocemos. de Alberto Fernández, funcionario de Alberto Fernández, además de ser secretario general. Claro, delegado del Ministerio de Trabajo, pero quiero decir... No, y además lo apoyó a Sáenz como candidato a intendente y como candidato a gobernador. Claro, pero quiero decir, somos pocos y nos conocemos mucho. Es un ejemplo que se me vino ahora a la cabeza, pero tenemos, abundan en Salta este tipo de ejemplos. Entonces, ¿cómo podés creer que la sociedad espere algo de todo eso? Claro, tal vez no espera de esas imágenes y por eso se sigue entendiendo, tratando de entender que una figura que fue disruptiva porque vino a romper con los moldes de la política como Milei y quienes se han sumado, básicamente quienes son puros, como les gusta llamarse a los primeros de La Libertad Avanza, se justifica que el hartazgo de la sociedad también vote por descarte, ya bueno, le pongo el voto a este. Ahora no, ahora es peligroso porque están más convencidos quienes votan a Milei. O sea, están de acuerdo y hay inclusive desde la posición ideológica y política de este gobierno como una vía libre para que el ciudadano que quiere, no sé, aprovecharse del que está más abajo, golpearlo, digo no literalmente, pero bueno, muchas veces se llega a la violencia, legitimar un montón de cosas que es la falta de respeto, los insultos, la falta de palabra y la falta de cumplimientos de acuerdo y un montón de cosas que para cualquier ciudadano están bien, si lo hace el presidente, ¿por qué yo no? Bueno, de hecho, a mí no me deja de asombrar, y lo vengo diciendo últimamente, por ejemplo, de los gobernadores que se quejan por el tema de que le dieron el 6% nada más de lo que le habían quitado. Y vos decís, che, pero entonces negociaron mal,
porque es responsabilidad de esos gobernadores también lo que está pasando con los ajustes, porque le dieron los votos necesarios para darle las herramientas para que eso se pueda hacer. Y esto es un tema interesante que me parece que los gobernadores van a tener que explicitarlo en algún momento. Sí, porque además el gobierno nacional o el oficialismo sigue necesitando, los gobernadores los va a necesitar para los nuevos jueces de la Corte Suprema, para el nuevo procurador, para dar acuerdo a nuevos jueces. O sea, tienen que seguir haciendo acuerdos a pesar de Milei, que renegaba de la política y que termina haciendo política con su gobierno, con todos los acuerdos que se ven, el ministro de Gobierno Santilli yendo provincia por provincia a ver qué puede lograr convencer a cada gobernador, entonces termina siendo más de lo mismo, pero más a fondo. O sea, con más ajuste, con más presión, con más asfixia a las provincias. Entonces... ¿Le van a seguir prestando apoyo? Claro, ese es el tema, ¿no? ¿Hasta cuándo se sigue prestando apoyo si hoy no se puede ver realmente un resultado, por lo menos recíproco, con respecto a lo que sea de la provincia y el daño que se genera con muchas de las decisiones que se acompañan desde el Congreso? La sensación es que en las provincias reclaman y en Nación, cuando van a la Nación, le dicen que sí a todo. Esta es la sensación que hay. Sí, la cuestión es que la fórmula que se aplica funciona. Y hay dos partes que la dejan funcionar. Sí, sí, como en todo. Bueno, gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.